Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga en este lunes 10 de marzo del 2014. Estamos muy contentos en esta mañana de poder estar nuevamente con ustedes. Esperemos si todos los días pudiéramos estar presentes aquí en su estación de radio online 33. Jesús, el agua viva, nos complace en el Señor el poder traer palabra de vida, amén, porque Jesús es el verbo es la palabra y pues Jesús es vida, la palabra es vida, y ella trae edificación a nuestra vida para poder estar más firmes, más cimentados en el camino del Señor. En esta mañana yo les traigo un mensaje. Yo le había puesto un Dios sin límites, porque es cierto, tenemos un Dios sin límites. Él no tiene límites, Él puede hacer lo que Él quiera, Él puede hacer milagros, Él puede cumplir lo que Él quiera, pero no sé si sea tristemente para nosotros, Dios ha marcado límites en su pueblo desde el principio de la creación con Dios. Entonces vamos a ver cómo nuestro Dios es un Dios con límites. Tenemos un Dios con límites, amén. Así es que a veces hemos decidido no buscar realmente a Dios, porque Él nos va a perdonar, Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar del problema, porque es un Dios sin límites. Y pues creo que tenemos que aprender, amados hermanos, a hacer las cosas como Dios quiere, porque Él es un Dios con límites. No vaya a ser algún día, dice la palabra, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que algún día Él nos quite de su lado, ¿sí? Por haber estado jugando, por no haber estado haciendo las cosas que a Él le agradan. Él nos creó para agradarle, nos creó para ser de bendición y estarle adorando como los ángeles lo hacen. También ellos fueron creados para adorarle noche y día. Y si nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, somos más que los ángeles, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos creen firmemente que somos más que los ángeles? Hermanos, aleluya, ellos fueron creados para adorarle y servirle, para darle servicio a Él como sus ángeles. Pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos entienden ese honor tan grande? Por ahí no oigo ningún amén, ningún aleluya. Bendito Dios. Él nos hizo sus hijos. Somos coherederos con Jesús allá en el cielo. No aquí en la tierra, amados hermanos. Allá en el cielo. Y para poder entrar allá en el cielo y poder reclamar, bendito sea Dios, aleluya, esa herencia hermosa que Él nos tiene preparadas, esa corona de vida eterna que está allá lista en un estante de cristal precioso y que tiene grabado nuestro nombre. También en el libro de la vida está nuestro nombre. Pues tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios y saber que es un Dios con límites. Me van a ir entendiendo, y tal vez no me entienden todavía cómo es eso de que tiene un Dios con límites y todo el tiempo he sabido que es un Dios sin límites. Bueno, dice el primero, vamos a ver pues qué es la palabra límites. Yo he estado acostumbrando desde que comencé con mis predicaciones, con mis flyers en la radio, de buscar definiciones para no errar en mis mensajes. Bendito sea Dios. Ok, límites es una línea o barrera, amén,
Vamos a bajar un poquito el volumen. Es la línea o barrera donde acaba una cosa y empieza otra. Dios, nuestro Dios, amados hermanos, siempre estableció límites, pero no destruyó lo que tenía puesto él en su mente, donde él iba a establecer esa línea, ese límite. Él no destruyó. Es donde acaba una cosa y empieza otra. Él siempre estableció límites para establecer algo nuevo, para que se diera origen a algo nuevo, algo agradable para él. Dice extremo o grado máximo al que llega una persona. Ese es un límite. Extremo o grado máximo al que llega una persona. Bendito Dios, aleluya. Entonces, ¿me están entendiendo, amados hermanos, en esta mañana? Un Dios con límites. Extremo o grado máximo al que llega una persona. Pues bendito Dios, Dios llegó a un límite con su pueblo, con el pueblo de Israel. Muchas veces se cansó, se molestó con el pueblo, se entristeció con el pueblo y cortó pues la vida de muchos de ellos. Bueno, vamos a comenzar con la predicación. Adán y Eva. Bueno, desde el principio de la creación Dios estableció ese límite porque ellos primeramente rebasaron el límite que Dios les había establecido. Dios les dijo: del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, no comerán. Bueno, ahí hubo un personaje que en otra predicación yo decía nuestra amiga la serpiente. Bueno, ¿por qué yo dije eso de nuestra amiga? Porque van a decir ustedes, pues si ella no es nuestra amiga, ella es nuestra enemiga. Bueno, pues, pero muchas veces ella tan sutilmente, el diablo tan sutilmente se mete en la vida de los hijos de Dios, que nos quiere hacer pensar y sentir que es nuestro amigo. Nos envía una persona y decimos que es nuestro amigo, nuestra amiga, y poco a poco nos va alejando de Dios. El diablo es así, la serpiente es así, la serpiente fue así. Bendito Dios, ¿cuántos dicen amén? La serpiente fue así con Adán y Eva, les hizo que rebasaran ese límite el cual Dios había establecido. Bendito Dios. Y Dios puso un límite, puso un ángel entre el huerto del Edén y hacia el terreno donde él los envió para que trabajaran y comieran de su sudor. Dice que le dijo a Eva que con el dolor de su, pues, iba a parir hijos en su cuerpo, su vientre iba a dolerle. Dios estableció límites muy, muy pesados para Adán y Eva después de que ellos eran los que tenían todo, que vivían podríamos decir, en un hotel de 5 estrellas. Pues, no sé, bendito Dios, yo creo que le quedaron una estrella o menos de una estrella, y empezar a luchar para poder ganarse el perdón de nuestro amante Dios. Él no los destruyó, él solamente estableció un límite. Y yo tengo otra predicación por ahí que a lo mejor ya la han escuchado. Entre el cielo y la tierra se estableció esa comunicación entre el cielo y la tierra. Dios puso un límite. Bendito Dios. ¿Me están entendiendo, amados hermanos, en esta mañana? Yo sé que sí, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Aleluya. Al decir está aquí con nosotros, quiere decir que está conmigo primeramente. Bendito Dios, agradezco eso. Y está con ustedes estableciendo esa comunicación
ese límite que es roto por medio de la sangre de Cristo, en el cual a veces Satanás pone para que no comprendamos la palabra. Él es tan astuto. Yo decía por allí en alguna ocasión, no en un mensaje creo, no recuerdo muy bien, pero que la astucia siempre tiene una ventaja. Amén. La gente astuta, las personas astutas o los hijos de Dios astutos siempre buscan una ventaja. Muy diferente la astucia a la sabiduría. La sabiduría viene de Dios y la sabiduría siempre va a buscar un beneficio a los demás antes que el tuyo mismo. Aleluya. ¿Me están entendiendo esto, amados hermanos? Y es muy cierto. La astucia busca un beneficio propio. La sabiduría busca el beneficio de los demás. Bendito el Señor. Bueno, tenemos otro límite que Dios estableció en la época de Noé. Hay muchísimas, hermanos, pero yo nada más les estoy mencionando algunos que consideré que se me vinieron a mi mente, porque pues yo creo así el Señor lo decidió, porque si no pues tardaría muchísimo tiempo en esta predicación y solo tenemos medias horas. Pudiéramos poner la segunda parte de un Dios con límites, solamente hay que esperar en la voluntad del Señor. Bueno, en la época de Noé la gente empezó a pecar, a alejarse de Dios, y Dios estableció límites. Estableció un límite. Nunca había llovido. Dios mandó lluvia y la gente empezó a decir que Noé estaba loco, y la única gente que Dios encontró pues limpia fue la familia de Noé, y empezó a hacer a darle estrategias a Noé de cómo hacer el arca, de cómo meter y qué tipo de animales meter dentro del arca, cómo tenía que seguir las instrucciones que tenía que seguir para poder tener vida y confiar y predicarle a la gente que se arrepintiera. ¿Amén? Pero bueno, la gente no quiso entender, y Dios estableció ese límite mandando el diluvio y destruyendo prácticamente pues todo ser viviente menos lo que había dentro del arca. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Eres grande, Dios, eres digno? Díganlo conmigo, amados hermanos. Eres digno, Señor. Eres digno de toda honra y de toda gloria. En esta mañana te adoramos, te glorificamos, te reconocemos una vez más como nuestro único Dios, fiel y verdadero. Aleluya. Tenemos otro, amados hermanos, otro límite que Dios estableció, el de Sodoma y Gomorra. Aquí fue algo prácticamente muy devastador, amén, porque tantas cosas que había en ese lugar que estaban apartadas de la voluntad de Dios. Hombres con hombres teniendo relaciones sexuales, mujeres con mujeres. Eran cosas tremendas que había en ese lugar. Robos, asesinatos, adulterios, bueno, de todo había. Era algo que a Dios lo tenía, pudiéramos decirlo en cierta forma, muy triste, muy triste, porque él no podía comprender cómo el hombre había llegado a tales límites. Habían rebasado los límites de Dios, los límites que él había establecido por medio de los hombres que él mandaba a llevar su palabra. Bueno, y Dios tuvo que establecer ese límite y destruir a toda la gente de Sodoma y Gomorra. Amén. Tenemos pues a Lot, a la esposa de Lot, que ella no obedeció. Dios les dijo: no volteen hacia atrás. ¿Y cuántos hijos de Dios
voltean hacia atrás, o sea, quieren dar un paso hacia atrás, siendo que se ha avanzado mucho, mucho. Que el Señor nos ayude, porque si hemos avanzado mucho, mucho en el camino del Señor, sería muy triste volver atrás y romper ese límite que Dios nos ha establecido. Dice la palabra: escribe en la tabla de tu corazón mi palabra, guarda mis mandamientos, escribe mis estatutos, aleluya, y ponlos por obra. No los tengas guardados, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que tener guardada la palabra del Señor, hay que practicarla y tenerla por obra, porque es la que realmente nos da vida, vida. Si Jesús vive en nosotros, si realmente somos hijos de Dios y decimos al mundo, a veces nos llenamos la boca y decimos somos hijos de Dios, somos cristianos. Bueno, pero el mundo quiere ver un cambio real en cada uno de nosotros, ¿sí? Amén. En esta mañana me están entendiendo este mensaje. Señor, Dios con límites, Él es un Dios con límites. Él llega a cansarse a veces de nuestra forma de actuar y dice: te voy a poner un límite, vas a sufrir, a ver qué haces. O me sirves o volteas para atrás como la esposa de Lot y te conviertes en una estatua de sal inmóvil. Bendito sea el Señor. Bueno, Dios destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado tan grande que había. Génesis 18:32. Tenemos otro límite que Dios puso: los holocaustos que había. Amén. Perdón. El pueblo empezó a poner holocaustos. Aleluya, poner holocaustos para que Dios perdonara sus pecados. Dios se cansó porque el pueblo de Israel pecaba y al cabo voy a hacer un holocausto y Dios me va a perdonar. Y se empezó a convertirse como en algo rutinario, algo diario, algo pues que no era agradable a Dios. Amén. Entonces Dios tuvo que establecer un límite y pues mandar a su Hijo Jesucristo. Fue una decisión bastante lo hizo con todo su corazón, con todo su amor, entregó a su Hijo, ofreció a su Hijo como el último holocausto. Amén. Jesús fue el último holocausto que se practicó en esta tierra, bueno, para perdón de los pecados, y se empezó a predicar esto, que solamente en su nombre podemos ser absolutamente salvos, perdonados. Ahora vivimos en la gracia. Él vino a cumplir la ley, no la vino a abrogar. Solo algunos puntos, ¿verdad?, que no estaban bien establecidos en la palabra del Señor, como pues diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Había varias cosas en la ley que estaban fuera de orden, ¿verdad? Pero que el mismo hombre empezó a voltear, porque si nos damos cuenta, amados hermanos, los 10 mandamientos no hablaban de ojo por ojo, diente por diente. Decisión del hombre para poder hacer lo que ellos querían y hacer daño. Amén. Al ratito vamos a hablar acerca de fariseos y seduceos. Bueno, los holocaustos, Dios puso ese límite y dijo: hasta aquí se acabó. Se acabaron los holocaustos. Voy a tener que hacer algo, una decisión firme, dolorosa, pero que va a ser muy gloriosa para mi Hijo, porque lo voy a resucitar de los muertos, lo voy a convertir en el único Rey de reyes y Señor de señores. Lo voy a sentar a la diestra mía y ahí va a estar por toda la eternidad. Aleluya. Agradecemos, Señor,
Samaritanos. Aquí tengo algún escrito que saqué que dice los saduceos, también conocidos como sadoquitas, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. El nombre de Sadoc significa justicia, o que los saduceos puede interpretarse como justos o rectos. Podría ubicarse su génesis como un partido político del siglo II antes de Cristo. Aparece en algún momento después del siglo I antes de Cristo. Se dice de sus rivales, los fariseos, que se originaron en el judaísmo rabínico. Caifás era saduceo. Desde su cargo, el de sumo sacerdote, fue responsable, según el Nuevo Testamento, del enjuiciamiento y sentencia. Era un grupo político religioso. Ellos siempre, bendito sea Señor, estuvieron atacando a Jesús, mirando qué errores cometía Jesús, qué era lo que hacía Jesús, para destruirle, para derribarle, para hacerlo poner en mal con el pueblo judío. Amén. Ellos siempre se creían perfectos, y lo gritaban a los cuatro vientos, pero pues realmente las obras que ellos hacían pues no respaldaban lo que ellos estaban diciendo, amén. No lo hacían. Entonces es hermoso ver cómo Dios siempre, bueno, la sabiduría que venía de Dios, pues Jesús, porque eran la misma persona, pero con personalidades pues diferentes. En otro momento vamos a estar predicando acerca de esto, porque si no nos vamos a salir un poco del tema y no me agrada mucho esto. Hay un rol para seguir cada mensaje, amén. Así es que, bueno, saduceos y fariseos. Jesús les tuvo que hablar de una manera fuerte a ellos, porque era necesario. Ellos eran políticos, eran religiosos políticos, y estaban acostumbrados a hablar fuerte a la gente. Entonces Jesús tuvo que usar la misma forma de comunicación con ellos. Qué sabiduría, amén. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es sabio. Entonces empezó a establecer límites con los fariseos y saduceos, pero en este caso, para poder poner ese límite, van a decir ustedes, pero ¿cómo Jesús puso un límite si lo crucificaron? Bueno, ese fue el límite que Jesús puso. El dar su propia vida para callar las palabras tan erráticas que tenían los saduceos y los fariseos. Amén. Y hay otro grupo que tenemos por acá, los samaritanos. Los samaritanos, grupo étnico y religioso que se considera descendiente de las 12 tribus de Israel. Hablan árabe o hebreo moderno. Para sus ceremonias religiosas utilizan el hebreo samaritano o el arameo samaritano. Según la tradición, son descendientes de Manasés y Efraín, hijos de José. En el año 926 a.C., las tribus del norte se rebelaron contra el rey Roboam, hijo de Salomón. De esta rebelión surgieron dos reinos, el de Israel, el del norte, y con su capital de Siquem, hoy Nablus, y el de Judá, y en el sur, y en el sur el de su capital con Jerusalén.
¿Ven? En el año 740 los conquistaron las 10 tribus de Israel. Aleluya. Bueno, también Jesús estableció este límite de enemistades que había entre samaritanos y judíos por medio de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la historia del pozo cuando Jesús fue a pedir agua a la mujer que estaba sacando? Y ella le dijo, ¿cómo siendo tú judío pides a mí de beber? Entonces allí Jesús estableció el límite que ellos habían puesto. Dios había puesto un límite, amén, entre ellos, porque pues todo era decidido por Dios, así es que sin duda alguna así fue. Dios lo permitió que existiera ese límite entre ellos, que no se hablaran ni caminaran cerca, porque era prohibido para ellos. Entonces pues Dios vino a establecer pues ese límite, amén, entre ellos, pero fue una decisión muy difícil la que Dios tuvo que haber tomado, entre ver su pueblo partido en 10 tribus y en 2 tribus, pero creo que fue muy necesario esa decisión que Dios tomó, porque con la historia, lo que pasó entre Jesús y la samaritana, pues creo que nos viene a hablar del amor de Dios que existe entre su pueblo, ¿sí? Acá tenemos otro pueblo, en los gentiles. Bueno, los gentiles dice a los Goy, término usado por los judíos para referirse a las naciones o individuos no judíos. A los paganos, a los gentil, término vasco que se designa a los paganos. Bueno, el término gentil es todo aquel que no es judío. La palabra no era para nosotros los gentiles, pero Dios le mandó a Pablo a predicar a los gentiles, y dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así es que Dios está con cada uno de nosotros, entonces adoramos su nombre, y gracias Señor, porque tú eres un Dios con límites y nos enseñas hasta dónde podemos llegar, pero pues tenemos que tener instrucción. Hay un texto que dice, el pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, y siempre tenemos que demandar sabiduría del cielo, porque nuestra sabiduría no sirve. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy tan consciente de ello, y me preocupa en mi corazón el poder ser un hijo de Dios sabio, tener que ser un hijo de Dios sabio. Amados hermanos, espero y les haya gustado este hermoso mensaje y lo hayan entendido. Hay que cuidar nuestra vida espiritual, porque tenemos un Dios con límites, y no vaya a ser que se canse de el juego, que muchas veces en el juego en el cual se cae, ¿sí?, en manos de Satanás, y pues él hace que a veces juguemos juegos tal vez un poco peligrosos, ¿verdad? Y me estoy incluyendo porque nunca somos libres de Satanás, siempre estamos al acecho de él hacia nosotros, pero debemos de cuidarnos, amén, proteger nuestra vida con la sangre de Cristo, utilizar la autoridad que tenemos en su nombre, y siempre adorarle. Así es que los dejo porque tengo que irme a trabajar. Declaramos un día excelente, lleno de victoria para todos los hijos de Dios y para todo aquel que nos ha escuchado y nos puede escuchar, que no ha aceptado a Jesús. Decídase,
Decídase, porque Él es un Dios con límites. Ya cuando tú eres hijo de Dios, pues Él, sus promesas son para ti día a día. El Señor te bendiga en esta mañana. Aleluya.